Y entonces yo le digo a los hermanos, ahorita estas cosas que están pasando deben ser para nosotros una forma de cómo volver a la antigüedad, a lo que realmente era la iglesia. Si ustedes han leído la Biblia es muy clara, y 5:42 de Hechos dice, y todos los días, díganlo, y todos los días, en el templo y por las casas. ¿Dónde? En el templo y por las casas. ¿Dónde? En el templo y por las casas. No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Entonces habían dos lugares de trabajo de la iglesia primitiva, que era el templo y que eran las casas. ¿Y qué es lo que hacían ahí? Predicaban y enseñaban. Entonces, ahora, para trabajar en casas se necesita no ser creyentes, se necesita ser discípulos. Porque no es lo mismo ser creyente a ser discípulo. Entonces mucha gente que acude a los templos son creyentes, pero no son discípulos. Y Jesús nunca nos mandó a nosotros a ser creyentes, sino nos mandó a ser discípulos. Entonces la clave es que nuestra gente se haga discípulo. Entonces si nuestra gente no es discipulada, jamás serán discípulos. Y por eso cuesta mucho trabajo a un creyente meterlo a un trabajo de un discípulo, porque solo es creyente. Él está acostumbrado a que le den de beber, que le den lechita, si es chivito, que le soben los cuernitos, ¿no? Porque en una congregación, dice, hay ovejas y hay chivos. Cuando son ovejas tiernas, pues gloria a Dios, pero si ese que está ahí es un chivo, pues ya no tiene remedio. Sí, porque al final, pues ahí va a estar, pero él no se va a involucrar. Porque al final, quien va a separar a los cabritos de las ovejas, ¿quién es? Usted lo sabe, ¿no? Entonces, por eso, nosotros tenemos que aprender a ser discípulos, porque la clave está en el discipulado. Cuando una iglesia trasciende, cuando un cristiano trasciende, cuando un líder trasciende, no cuando hace el trabajo, porque algunos pueden hacer el trabajo, y el punto no está en que si haces el trabajo, es si lo que estás haciendo va a hacer que trasciendas. Y para que puedas trascender es que no desarrolles un trabajo, sino desarrolles una visión. Y entonces el discipulado tiene que estar enfocado en lo que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Por qué las iglesias que se enfocan al discipulado crecen y se desarrollan rápidamente? Porque el trabajo de la visión del Señor no está en manos de unas cuantas personas, sino está en manos de muchas. Y entre más crecen los discípulos, la iglesia más crece. Por ejemplo, hay un versículo que, si no se lo saben de memoria, se lo deben aprender. Es Hechos 6:7. ¿Quién lo sabe? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Qué es lo que crecía? La palabra del Señor. ¿Y qué es lo que se multiplicaba? Los discípulos. ¿Qué es lo que crecía? La palabra. La palabra. ¿Y qué es lo que se multiplicaba? Los discípulos. Los discípulos.
mire bien, la palabra no puede crecer si el número de los discípulos no se multiplica. O sea, primero es la multiplicación de discípulos para que la palabra crezca. ¿Qué es crecer la palabra? Es que haya más personas que estén predicando y enseñando, no solamente predicando. Porque hay gentes que les gusta predicar, o sea, en el sentido de evangelizar, pero no les gusta enseñar. Y el discipulado no viene por la predicación, el discipulado viene por la enseñanza. Entonces, si alguien predica, pero no enseña, está haciendo el trabajo incompleto. Porque la predicación solo hace creyentes, no discípulos. Y por eso, mientras la iglesia predica, pero no enseña, tiene un problema. Porque solo está haciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Creyentes. ¿Y cuál es el problema de un creyente? Que solo cree en Jesús, pero de acuerdo a Juan 8, 31 y 32, no permanece en la palabra. En otras palabras, no obedece. O sea, el creyente, aunque dice que cree, es desobediente. ¿Cómo es el creyente? ¿Cómo es el creyente? Así que cuando ven ustedes a alguien que no obedece a la palabra, aunque te digas que cree, tú sabes en qué nivel está, tiene un problema. Y entonces él hará el trabajo, pero a su manera, hará el trabajo como él quiere, no a como se le dice, porque él no ha sido discipulado. La enseñanza es lo que discipula, y por eso es que cuando el número de los discípulos se multiplica, entonces causa un efecto en el crecimiento de la palabra. Por eso hay muchos que están predicando y muchos que están enseñando, porque están cumpliendo con la tarea. El fin no es hacer un creyente, es hacer un discípulo. Mire, mucha gente que dice que cree se va a ir al infierno. ¿Y por qué se va a ir al infierno? Porque cree, pero vive la vida a como él quiere, no como Dios le dijo que debe vivir. Por ejemplo, una de las características básicas de un discípulo es la humildad. ¿Cuál es? La humildad. ¿Cuál es? La humildad. La humildad. Y sin la humildad nadie puede obedecer. Nadie. Y por eso veo esta gente que si cree, dice que Dios le habla, pero es desobediente, porque le falta la otra parte. Y entonces note, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba ¿cómo? Grandemente. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Por eso, si la iglesia y ustedes como líderes ponen su mirada en la multiplicación de discípulos, entonces ustedes, dice, van a hacer que la palabra crezca. ¿Qué tan importante es que para lograr esas metas, que no solo hagamos el trabajo, discipulemos? Porque tú puedes hacer el trabajo, pero si a la hora de hacerlo no discipulas a nadie, entonces solo estás cumpliendo con una tarea, pero no estás desarrollando una visión. 300 por 3. Hagan la suma. 900. 300 por 2.
300 por 1, más 300. ¿En cuántas casas? Estarían en 2100 casas a comparación de las 90. ¿Qué están ahorita? 91. Eso es crecer la palabra. Eso se llama crecer la palabra. Pero ¿en base a qué crece la palabra? El discipulado, multiplicar el número de los discípulos. Aprender a multiplicar grandemente el número de los discípulos. Por eso, mire, la clave es que la gente que se reúne en células, que no solo se reúnan en células, que se quiten esa idea de que solo, porque dicen, no, yo ya voy a escuchar la palabra. No, si no vienes a escuchar la palabra, vienes a aprender. ¿A qué vienes? No a escuchar. Mucha gente que escucha no aprende. Porque lo escucha en internet, lo escucha en la radio, en donde quiera lo escucha. ¿Y de qué sirve que escucha si no aprende, no es entrenada, no es discipulada? Nosotros a la célula venimos a discipularnos. ¿A qué venimos a la célula? A las reuniones, ¿a qué venimos? Por ejemplo, aquí dice, este es un discipulado. Amén. Porque de nada sirve que alguien haga un trabajo y cuando él no esté, nadie lo hace. ¿Por qué pasa eso? Porque esa persona solo está cumpliendo con una tarea, no está discipulando a nadie. Cuando él lo deja de hacer, esa tarea se terminó. Porque no hay nadie que lo haga con él. Por eso en las células, si el líder no discipula, cuando él no está, las cosas se dejan de hacer. Y luego dicen, es que no hay nadie que lo haga. Y esos que están sentados ahí, ¿qué son? Amén. ¿Qué son? Ser discípulos. No, pues es que no saben. ¿Por qué no saben? No pueden. ¿Por qué no pueden? No saben porque no se les enseñó. No pueden porque nunca los puso a hacer el trabajo. Entonces, ¿quién es el del problema? El que no hizo discípulos. ¿Y por qué no hizo discípulos? Entonces, porque él no es discípulo, solo está pensando en cumplir una tarea. ¿Qué chiste tienes? El que hace una tarea se cansa. Hoy la hizo, mañana ya no la quiere hacer. Porque solo está pensando en el trabajo, no está pensando en la visión. Pero el que está pensando en una visión, cada vez que lo hace se apasiona. Cada vez que hace un trabajo queda emocionado porque dice, ya lo miraron 3, ¿cómo se hace? ¿Qué está esperando? Pues que en su momento ellos lo hagan también. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no sé predicar. Pues ¿cuándo va a predicar si no le enseñas? Si no lo pones a hacer. Es que alguien dice, no, es que no lo sé hacer, pues por eso lo vas a hacer, porque no sabes. Porque ¿dónde se aprende? Haciéndolo. Haciéndolo. ¿Dónde corregimos? ¿Dónde nos perfeccionamos? Pues haciéndolo.